La noche estaba tranquila. El horizonte de la ciudad titilaba con luces, pero dentro del rascacielos de oficinas de Arquitectura Duarte, el caos había estallado. El humo se elevaba desde los pisos superiores, la alarma sonaba por los pasillos y el tenue crepitar de las llamas se acercaba sigilosamente, consumiendo todo a su paso. La comandante Julia Méndez se encontraba junto al camión de bomberos, evaluando la situación. La seguridad del edificio había informado que todos habían sido evacuados, excepto una persona. Una mujer estaba atrapada en el piso 20, sin poder encontrar una salida clara. Julia se ajustó el casco, agarrando la radio. Tenemos uno dentro. Nos estamos moviendo. Su equipo la siguió al interior de la estructura. Sus botas resonaban en las baldosas. El aire estaba cargado de calor y urgencia. Julia ya lo había hecho incontables veces. Conocía el procedimiento. Lo que no esperaba era encontrarla. Al abrir la puerta de la oficina, vio a Marcela Duarte de pie junto a la ventana, protegiéndose la boca del humo con un brazo. Incluso a través de la neblina, Julia la reconoció al instante. Postura firme, elegante traje azul marino ahora desaliñado, ardientes ojos marrones llenos de una mezcla de frustración y desafío. Ya era hora, tosió Marcela. Empezaba a pensar que no vendría nadie. Julia entrecerró los ojos. Claro que es de las que se ponen difíciles. Esto no es precisamente servicio de habitaciones. Deberías haber salido cuando sonaron las alarmas. Marcela no pareció inmutarse. Lo intentaba. La salida estaba bloqueada, y no iba a saltar por una ventana. Julia no toleraba la arrogancia, sobre todo en situaciones que amenazaban su vida. No tenemos tiempo para discusiones. Tenemos que irnos ya. Dio un paso adelante, agarrando el brazo de Marcela para guiarla, pero la mujer dudó. Espera. Mi portátil. Mis planos. Julia la apretó con más fuerza. Te estoy salvando a ti, no a tus designios. Muévete. La intensidad de su voz debió de influir, porque Marcela finalmente obedeció. Julia la condujo al pasillo, mientras el humo se enroscaba en opresivas olas a su alrededor. Se movieron con rapidez, pero el fuego se había propagado más rápido de lo esperado. La escalera por la que habían entrado estaba bloqueada. Julia apretó la mandíbula. Empujó a Marcela de vuelta a la oficina, cerrando la puerta de golpe. Cambio de planes, murmuró, mirando a su alrededor en busca de alternativas. Las ventanas eran demasiado altas para un descenso seguro, pero entonces vio la escalera de emergencia en el balcón del edificio contiguo, alcanzable, pero apenas se volvió hacia Marcela. ¿Confías en mí? Marcela arqueó una ceja. ¿Tengo opción? Sin decir nada más, Julia agarró una cuerda ignífuga de su equipo y la ancló a una viga segura. Cruzamos hacia ese balcón, dijo, señalando. Marcela miró fijamente el hueco entre los edificios y luego volvió a mirar a Julia. No puedes hablar en serio, completamente ahora. Sujétense. Julia rodeó la cintura de Marcela con un brazo, sujetándola antes de subir a la cornisa. El viento aullaba a su alrededor mientras el fuego ardía tras ellas. Con cuidado, comenzó a guiarlas por la cornisa. Con cada paso lento y pausado, Marcela se tensó, agarrando el traje de Julia. Te lo juro, si nos caemos, no caeremos. El momento se alargó, un paso, luego otro. Finalmente, con una última estocada, Julia ayudó a Marcela a subir al balcón. Chocaron contra la barandilla, respirando con dificultad. El aire frío golpeó el rostro de Julia como un alivio, pero Marcela seguía agarrándola del brazo con fuerza. Por primera vez, sus ojos se encontraron. Las luces de la ciudad se reflejaron en la mirada de Marcela. Algo ilegible parpadeando en esos iris de color marrón oscuro, algo eléctrico. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, llegaron los demás bomberos y pusieron a Marcela a salvo. Julia respiró hondo, observando cómo Marcela recuperaba la compostura. Al volverse,
Una última vez, algo en su mirada a Julia parecía inconcluso. La sala de espera del hospital olía a antiséptico y café barato. Julia se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, observando a la enfermera mimar a Marcela. A pesar de inhalar una cantidad peligrosa de humo, Marcela estaba sentada en la camilla, con la misma compostura de siempre, salvo por la máscara de oxígeno que usaba a regañadientes. Los médicos habían insistido en que pasara la noche en observación, pero Marcela ya había dejado claro que no tenía intención de seguir ese consejo. Deberías escucharlos, murmuró Julia. Marcela bajó un poco la máscara, lo suficiente para responder: estoy bien y tengo trabajo que hacer. Julia exhaló bruscamente. Quedaste atrapado en un edificio en llamas hace 2 horas. Quizás puedas aguantar esta vez. Marcela puso los ojos en blanco. Soy arquitecta. Ese edificio es mi responsabilidad. Necesito evaluar los daños. Julia lo interrumpió. No. Tienes que dejar que los bomberos hagan su trabajo en lugar de complicarlo. Marcela abrió mucho la nariz. Sí, ¿verdad? Pide tu opinión. Comandante. Julia arqueó una ceja. Ah, entonces vamos a hacer esto. No, pero parece que lo necesitas. Ella se acercó. Correr peligro por una laptop fue una mala decisión. Ignorar los protocolos de seguridad fue aún peor. No puedes actuar como si tu vida fuera solo una parte más de tus planes. Marcela se burló. No fui imprudente. Estaba intentando escapar. ¿En serio? Julia se inclinó, bajando la voz. Porque no creo que estés acostumbrado a recibir órdenes de nadie. Creo que dudaste porque no te gusta ceder el control. Los labios de Marcela se entreabrieron levemente. Su confianza flaqueó por un instante. Luego, con la misma rapidez, irguió los hombros y miró a Julia directamente a los ojos. ¿Y tú qué? No dudaste en tomar las riendas de la situación, ¿verdad? Julia sonrió con suficiencia. Ese es mi trabajo. Marcela la miró fijamente un buen rato antes de negar con la cabeza. Increíble. La tensión entre ellos crepitaba, frustración, agotamiento y algo más que ninguno de los dos tenía energía para nombrar. Una enfermera se acercó con los papeles de alta y se los entregó a Marcela. Como tu nivel de oxígeno se estabilizó, puedes irte. Pero, por favor, tómatelo con calma durante las próximas 24 horas. Marcela tarareó sin compromiso, ya deslizándose fuera de la cama, y Julia suspiró. No me vas a escuchar, ¿verdad? Marcela esbozó una leve sonrisa, casi burlona. ¿Por qué iba a empezar eso hoy? Julia resopló, entre divertida y irritada. Observó a Marcela recoger sus cosas, notando por primera vez cómo el caos de la noche había suavizado sus rasgos. El pelo un poco despeinado, el traje ligeramente arrugado. Parecía humana. Julia desechó ese pensamiento. Supongo que alguien te recogerá. Todavía no, dijo Marcela, alisándose la chaqueta. Llamaré a un coche. Julia dudó solo un segundo antes de murmurar. Te llevaré. Marcela parpadeó, sorprendida. Luego sonrió con suficiencia. ¿Siempre eres tan complaciente? Julia le devolvió la sonrisa. Normalmente no. Pero tengo el presentimiento de que ignoras mi consejo y vuelves a cometer alguna imprudencia. Marcela rió suavemente. Puede que tengas razón. Ninguno de los dos habló al irse juntos, pero el silencio entre ellos no se sentía vacío. El viaje en coche fue casi siempre tranquilo, solo se oía el bullicio de la ciudad. Julia mantenía la mirada fija en la carretera, mientras Marcela la miraba de vez en cuando, como tratando de leerla. No me pareces de los que se ofrecen a llevar a desconocidos, dijo finalmente Marcela, rompiendo el silencio. Julia sonrió con suficiencia, mirando al frente. No. Pero pensé que si te dejaba a tu aire, encontrarías otra forma de ignorar el sentido común. Marcela se rió entre dientes. Empiezo a pensar que disfrutas sermoneándome. Julia giró en un semáforo en rojo y finalmente se encontró con la mirada de Marcela.
Solo cuando la gente se niega a escuchar, los labios de Marcela se curvaron en algo ilegible, pero no presionó más. Minutos después, se detuvieron frente al apartamento de Marcela, un elegante y moderno edificio de gran altura que gritaba dinero y precisión, igual que su dueña. Gracias por el viaje, dijo Marcela mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Julia asintió. Intenta no chocar con ningún edificio en llamas en las próximas 24 horas. Marcela dudó, como si dudara algo, y luego se giró ligeramente en su asiento. Sabes que no eres mala compañía para ser bombero. Julia arqueó una ceja. Y no eres mala compañía para una arquitecta con complejo de control. Marcela se rió, negando con la cabeza. Extendió la mano hacia la manija de la puerta, pero se detuvo. En realidad, ya que estás tan interesado en mi bienestar, puede que te interese algo. Julia frunció el ceño. Eso suena sospechoso. Marcela sonrió con sorna. Mañana por la mañana tengo una reunión con funcionarios municipales sobre mejoras de seguridad contra incendios en edificios comerciales. Dado tu evidente pasión por decirme cómo hacer las cosas bien, pensé que te gustaría estar allí. Julia la observó. ¿En serio me estás invitando a una reunión? Marcela se encogió de hombros. ¿Por qué no? Parece que tienes muchas opiniones sobre la seguridad de mi edificio. Quizás quieras expresárselas a los responsables. Julia ladeó la cabeza. Teniendo en cuenta que esta no es tu forma de desafiarme, ¿verdad? La sonrisa de Marcela se acentuó. ¿Funcionaría si dijera que no? Julia se rió entre dientes. Bien. Allí estaré. Pero no esperes que sea indulgente contigo. Ni lo sueñes, dijo Marcela con suavidad. Salió del coche. Julia la vio desaparecer dentro del edificio, exhalando lentamente. ¿Qué demonios acababa de aceptar? La sala de reuniones del ayuntamiento era un espacio pulido de acero y vidrio, un lugar donde se cerraban acuerdos y se debatían regulaciones. Julia se sentó a la gran mesa de conferencias, con los brazos cruzados, observando cómo Marcela entraba con la naturalidad de quien suele llamar la atención. Vestía un elegante blazer verde oscuro y llevaba el pelo recogido en una elegante coleta, una potencia inconfundible. A Julia le costaba admitirlo, pero lucía muy bien. Marcela se sentó frente a ella y sonrió con suficiencia. ¿De verdad apareciste? Julia se encogió de hombros. No me perdería la oportunidad de oírte discutir con los funcionarios de la ciudad. Antes de que Marcela pudiera responder, comenzó la reunión. Ingenieros, inspectores y representantes de la ciudad hablaron sobre las actualizaciones del Código contra Incendios, la seguridad estructural y la prevención de riesgos. Julia ofreció su opinión experta y, para su sorpresa, Marcela la escuchó atentamente. Eso fue así hasta que uno de los inspectores sugirió salidas de emergencia adicionales para los edificios nuevos. Marcela replicó de inmediato: eso no es práctico para diseños de gran altura. No todos los edificios tienen la capacidad estructural para escaleras adicionales sin sacrificar espacio esencial. Julia se inclinó hacia adelante. ¿Espacio esencial para quién? ¿Para los inquilinos? ¿O para tu margen de beneficio? La mirada de Marcela se clavó en la suya, aguda e indescifrable. No construyo edificios inseguros. Julia le sostuvo la mirada. Nunca dije que lo hicieras. Pero dudaste en tu propia oficina cuando las cosas salieron mal. Eso me dice que hay margen de mejora, por muy perfectos que creas que son tus diseños. La sala quedó en silencio. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, Marcela exhaló. Su expresión era indescifrable. Bien, dijo. Revisaremos los diseños de salida. Julia parpadeó. No esperaba que se diera tan rápido. Al finalizar la reunión, los funcionarios les agradecieron su aportación y, uno a uno, la gente empezó a salir. Marcela se quedó un rato, recogiendo sus cosas. Julia se quedó de pie observándola con curiosidad. No te consideraba alguien que se acobarda. Marcela la miró. No.
pero sí escucho la lógica cuando está bien presentada. Julia rió entre dientes. ¿Así que gané esta ronda? Marcela volvió a sonreír con sorna. No se adelante, comandante, punto. Creo que una mujer inteligente sabe cuándo adaptarse, respondió Julia. Marcela ladeó ligeramente la cabeza, observándola. Luego, con una última mirada, salió de la habitación. Julia exhaló lentamente. Esto ya no era solo una lucha de poder. Era algo más. El aire de la tarde era fresco cuando Julia salió del ayuntamiento. Esperando ir directamente a casa, se sorprendió al ver a Marcela apoyada tranquilamente contra el capó de su elegante coche negro, con los brazos cruzados, observándola. Julia arqueó una ceja. ¿Ahora me estás acosando? Marcela sonrió con sorna. No te hagas ilusiones. Estaba a punto de tomar algo. Y como parece que disfrutas criticando todo lo que hago, pensé que quizás querrías continuar con un whisky. Julia dudó. No era buena idea. Pero algo en Marcela, su seguridad, su forma de presionar sin ser nunca autoritaria, le impedía irse. De acuerdo, dijo Julia. Pero si el lugar que eliges es pretencioso, me voy. Marcela rió entre dientes. Anotado. Terminaron en un bar acogedor cerca del centro, nada extravagante, pero con clase y discreción. Iluminación tenue, jazz tarareando de fondo, el tenue murmullo de las conversaciones. Julia tomó un sorbo de whisky, observando a Marcela desde el otro lado de la mesa. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que me invitaste a salir? Marcela inclinó su copa, removiendo el líquido. Eres directo. Me gusta eso. No cambies de tema. La sonrisa de Marcela se suavizó un poco. Bien. Quizás solo quería saber qué clase de mujer me desafía así en una reunión y se sale con la suya. Julia se recostó, con los labios ligeramente curvados. ¿Y? Marcela dio un sorbo lento antes de responder. Eres interesante. Por un instante, ninguno habló. La energía entre ellos cambió, seguía juguetona, pero algo más profundo persistía. Julia estudió a Marcela, notando la forma en que sus dedos recorrían el borde de su vaso, la forma en que mantenía el contacto visual el tiempo suficiente para ser intencional. ¿Esta es tu forma de coquetear?, preguntó Julia, medio en broma. Marcela arqueó una ceja. Si lo fuera, ¿funcionaría? Julia se rió entre dientes. Dímelo tú. La sonrisa de Marcela se profundizó. Pero antes de que pudiera responder, el camarero sirvió otra ronda de bebidas en la mesa. A medida que avanzaba la noche, su conversación se volvió más personal. Marcela habló de sus inicios como arquitecta, la presión de cumplir con las expectativas. Julia habló de su primer rescate de bomberos, el peso de la responsabilidad. Tenían más en común de lo que esperaban. En algún momento, Marcela extendió la mano por encima de la mesa y rozó suavemente la muñeca de Julia con las yemas de los dedos. No fue casualidad. Julia sintió un ardor lento en el pecho, algo tácito que pasaba entre ellas. Pero no se apartó. Todavía no. Julia pasó todo el camino a casa agarrando el volante con más fuerza de la necesaria, repasando mentalmente el beso una y otra vez. Lo había dejado pasar. Quería que pasara. Y eso era un problema. A la mañana siguiente, llegó a la estación de bomberos más temprano de lo habitual, entregándose al trabajo con una energía inquieta que su equipo notó de inmediato. ¿De acuerdo, jefe?, preguntó Rodrigo mientras se ajustaba el equipo. Estoy bien, respondió Julia rápidamente. Demasiado rápido. Rodrigo la miró con escepticismo, pero no insistió. Julia no estaba de humor para explicaciones. No estaba pensando en su trabajo, sino en Marcela. De camino, la había mirado después del beso. De camino, Julia se había apartado, no porque no lo quisiera, sino porque lo había deseado demasiado. Ella sabía cómo eran estas cosas. Lo había visto antes, lo había vivido antes. La pasión ardía, pero nunca perduraba.
No tenía tiempo para distracciones, es por eso que, cuando el nombre de Marcela apareció en su teléfono más tarde esa tarde, dudó antes de responder. Finalmente respiró hondo y presionó el botón. Méndez. La voz de Marcela sonó suave y tranquila. Así es como se juega. Besar a una mujer y desaparecer. Julia exhaló por la nariz y cerró los ojos. Fue un error, una pausa. Luego, más bajo, lo fue. Julia tragó saliva, intentando no parecer afectada. Sí. Marcela no habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su tono era indescifrable. De acuerdo, entonces, Julia esperaba que dijera más, que la desafiara, que discutiera. Pero en cambio, solo obtuvo silencio. Y por alguna razón, eso la hizo sentir peor. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Marcela volvió a hablar. Cuídese, comandante. La línea se cortó. Julia miró la pantalla, con una opresión en el pecho inesperada. Esto era lo que quería, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sentía tan mal? Julia estaba en el patio de entrenamiento de la estación de bomberos, observando a los reclutas realizar los ejercicios. Pero no pensaba en ellos. Seguía concentrada en la conversación con Marcela. De camino, su voz se había enfriado. Justo antes de colgar, debería sentirse aliviada de haberlo apagado antes de que se convirtiera en algo real. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de cometer un error? Todavía meditando, Julia se giró y encontró a Rodrigo apoyado contra un camión, con los brazos cruzados, observándola con ojos conocedores. No estoy pensando en nada, dijo Rodrigo. ¿En serio? ¿Por qué has estado gritándole a todo el mundo esta mañana, y ahora parece que te estás debatiendo sobre tu existencia? Julia exhaló bruscamente. Estoy bien. Rodrigo no se lo creyó, pero lo dejó pasar. En cambio, la observó un momento antes de decir, es ella, ¿verdad? Julia se quedó congelada. ¿Quién? Rodrigo la miró. Vamos, Méndez, dijo. Vi cómo mirabas a ese arquitecto durante la inspección de incendios. Estabas enojado, pero también interesado. Julia apretó los dientes. No importa. Lo apagué. Rodrigo ladeó la cabeza. ¿Y qué tal te va? Julia no respondió. En cambio, su mente se remontó años atrás a una ocasión en la que sintió algo similar. Cuando se permitió acercarse a alguien y lo vio arder hasta los cimientos, había sido antes de convertirse en comandante, cuando era solo una bombera más en prácticas. Se había enamorado de alguien, otro bombero de su unidad, y se había convencido de que podía funcionar, hasta que el trabajo se interpuso. Hasta que se dio cuenta de que, en este trabajo, el amor era un lastre. Se había prometido a sí misma que nunca más. Rodrigo debió de intuir a dónde iba su mente porque su voz se suavizó. Mira, te conozco, Julia. Alejas a la gente antes de que se acerque demasiado, porque es más fácil que arriesgarse a algo que podría no funcionar. Julia apretó la mandíbula. No es solo eso. Rodrigo asintió. No, no lo es. Pero déjame preguntarte algo. ¿Estás evitando a Marcela porque no quieres esto o porque sí? Julia no respondió. Porque, por primera vez, no estaba segura. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. La llamada llegó poco después de medianoche. Julia estaba en la comisaría, revisando con desgana los informes de seguridad, cuando la alarma de emergencia resonó por todo el edificio. Ya se estaba moviendo, antes de despachar, incluso después de terminar el anuncio, un incendio a gran escala, un edificio residencial con varias personas atrapadas. Su corazón se aceleró. Los incendios en edificios de oficinas eran una cosa, a menudo estaban vacíos por la noche, pero complejos residenciales. Eso significaba familias. Eso significaba caos. Eso significaba riesgo. En cuestión de minutos, los camiones de bomberos recorrían la ciudad a toda velocidad, con la sirena a todo volumen.
Julia estaba sentada en el asiento delantero, escuchando la radio. Las actualizaciones de la operadora resonaban por el altavoz. Colapso confirmado de la estructura en el ala este. El fuego se propagaba rápidamente. Julia se aferró con fuerza al casco. Tenían que actuar con rapidez. Cuando llegaron, las llamas ya lamían las ventanas rotas. Una densa humareda se elevaba hacia el cielo nocturno. Los civiles llenaban las calles, algunos gritando, otros observando con horror. Julia saltó del camión, dando órdenes a gritos a su equipo. Rodrigo, lleva a tu escuadrón al lado oeste para búsqueda y rescate. Escuadrón 2, sube la escalera para evacuar desde la azotea. Escuadrón 3, conmigo, vamos adentro. Apenas oyó sus respuestas cuando se puso en movimiento. Su respiración era regular, su mente concentrada. En cuanto entró en el edificio en llamas, el calor la azotó como una fuerza física. El humo llenó los pasillos, reduciendo la visibilidad a casi cero. Por la radio, escuchó informes de residentes que seguían atrapados en los pisos superiores. Julia avanzó, abriéndose paso entre los escombros. Una madre y su hijo estaban acurrucados cerca de una escalera, tosiendo violentamente. Los guió hasta una salida, los entregó a un paramédico y luego regresó. Su instinto le decía que algo andaba mal, entonces lo oyó, un crujido agudo seguido del profundo crujido de las vigas de soporte al caerse. Julia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el techo se derrumbara. Un dolor intenso le recorrió el costado al impactar los escombros, dejándola sin aliento. El mundo daba vueltas, el polvo y el humo lo nublaban todo. Su radio crepitó. «Comandante, ¿me recibe?» Julia tosió, incorporándose. «Gracias. Muévanse. Salgan». «Estoy aquí», dijo con voz áspera. «Estoy atrapada». El pasillo este, la radio se quedó en silencio medio segundo, luego la voz de Rodrigo, tensa y urgente. «Vamos por ti». Respiró hondo, apoyándose contra los escombros. El peso se movió ligeramente, pero no lo suficiente. «Vamos, Julia. Has pasado por cosas peores». Un ruido rompió el caos, un grito lejano, distinto al de los bomberos de afuera. No, más cerca. Alguien más seguía adentro, la adrenalina le corría por las venas. Si alguien seguía allí, tenía que sacarlo, pasara lo que pasara. Lo primero que Julia percibió al despertar fue un pitido constante. Parpadeó, mientras su vista se adaptaba al techo blanco y estéril que la cubría, su habitación de hospital. Le dolían las costillas, tenía los músculos doloridos, pero estaba viva. Eso significaba que su equipo la había sacado. Antes de que pudiera procesar nada más, la puerta de su habitación se abrió de golpe. «Marcela». Julia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Marcela irrumpió en la habitación, con un fuerte taconeo contra el suelo. Su expresión, normalmente serena, había desaparecido, reemplazada por una expresión aguda y furiosa. «¿Estás despierta?», dijo Marcela con voz tensa. Julia tragó saliva, con la garganta seca. «Sí. Parece que sí». Marcela exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. «¿Tienes idea de lo aterrador que fue ver tu nombre en las noticias? Oírles decir que un bombero estaba atrapado en ese edificio y darse cuenta de que eras tú». Julia dudó. Había enfrentado llamas, derrumbes, experiencias cercanas a la muerte, pero esto era diferente. «Estoy bien», dijo, pero incluso ella sabía que sonaba débil. Los ojos de Marcela brillaron. «No, no lo eres», se acercó, agarrándose al borde de la cama de Julia. «Casi te mueres», Julia suspiró lentamente. «Es el trabajo, Marcel». «Lo sabías». Marcela negó con la cabeza. «No. Lo que sabía era que eras imprudente, no solo con tu vida, sino con nosotros». Julia se tensó.
No hay un nosotros. Marcela apretó la mandíbula y apretó las manos contra la barandilla. Por un momento, Julia pensó que se marcharía, pero en cambio, hizo lo contrario. Se inclinó hacia adelante. Sigues fingiendo que esto no significa nada. La voz de Marcela era baja. Pero sí. Y lo sabes, a Julia se le cortó la respiración. Los ojos de Marcela se clavaron en los suyos, ardiendo con algo intenso. Dime ahora mismo que no sientes nada, y me iré. Silencio. Julia abrió la boca, pero las palabras no le salían porque no era verdad. Marcela esperó, con la mirada fija. Luego, lentamente, soltó una risita amarga. Eso pensaba. Se enderezó y se giró hacia la puerta. Ya no aguanto más a que lo averigües. Julia la vio irse, con el corazón latiéndole con fuerza. Debería dejarla marchar. Debería. Pero la idea de que Marcela se marchara para siempre era lo que la asustaba más que cualquier incendio. Julia no durmió esa noche. Estaba tumbada en la cama del hospital, mirando al techo, con las palabras de Marcela resonando en su cabeza. Dime ahora mismo que no sientes nada y me iré. Debería haberla dejado. Habría sido más fácil. Pero la idea de que Marcela se marchara para siempre le revolvía el pecho. Por la mañana, supo una cosa. No podía dejar que terminara así. Marcela estaba sentada en su oficina, intentando revisar planos, pero no estaba concentrada. Había pasado las últimas 12 horas intentando convencerse de que alejarse de Julia había sido la decisión correcta, que si Julia no podía admitir lo que sentía, entonces no había nada por lo que luchar. Entonces, ¿por qué sentía que seguía esperando? Se oyó un golpe en la puerta. Ahora no, gritó, masajeándose las sienes. Pero la puerta se abrió de todos modos. Marcela levantó la vista, ya preparada para decirle a quienquiera que fuera que se fuera, hasta que vio a Julia allí de pie. Su corazón dio un vuelco. Julia parecía agotada, como si no hubiera dormido, pero sus ojos estaban firmes y resueltos. Marcela exhaló bruscamente. No esperaba verte aquí. Julia entró y cerró la puerta. Sí. Bueno, yo tampoco esperaba estar aquí. Marcela se cruzó de brazos, con voz cuidadosamente neutral. Entonces, ¿qué quieres? Julia dudó solo un segundo antes de hablar. Tenía miedo, su voz no temblaba, pero tampoco era del todo firme. Esa noche cuando te besé, continuó, y otra vez cuando me llamaste en el hospital, Marcela la observaba, esperando. Julia exhaló. Quería decirte que tenías razón, que lo siento todo. Pero estaba tan acostumbrada a alejar a la gente que no sabía cómo decirlo. El corazón de Marcela se aceleró, pero no se permitió tener esperanzas. Todavía no. Y ahora, Julia dio un paso más. Ahora estoy aquí porque no quiero seguir huyendo de esto. Marcela la observó con atención, buscando alguna vacilación. No la había. Estás diciendo que quieres intentarlo. Julia tragó saliva. Sí. Te deseo. Marcela, si todavía me quieres. Marcela no respondió de inmediato. Simplemente se movió, cruzó la habitación, agarró la chaqueta de Julia y la besó. No hubo ninguna vacilación en ello, ninguna duda, ninguna tentación, solo certeza. Julia respondió de inmediato, agarrando la cintura de Marcela con las manos, atrayéndola hasta casi alcanzarla. La tensión que se había acumulado durante semanas finalmente se disipó, dando paso a algo real. Cuando finalmente se separaron, Marcela sonrió con suficiencia. Esa fue una respuesta mucho mejor. Julia rió entre dientes, sin aliento. Sí. Marcela se pasó el pulgar por la mandíbula. Sí, y esta vez, ninguna de las dos se fue. El beso fue diferente esta vez. No hubo dudas ni incertidumbre, solo aceptación. Marcela se fundió con Julia. Sus manos se curvaron en el frente de su camisa, como si se anclara en el momento. Julia respondió con la misma fiereza, atrayendo hacia Marcela más cerca y soltando cada muro que había construido durante años. Cuando finalmente se separaron,
Sus frentes descansaban una contra la otra, respirando con dificultad y con los corazones latiendo al unísono. Marcela soltó una risita entrecortada. «Te has tardado bastante», Julia sonrió con suficiencia, rozando la cintura de Marcela con los dedos. «Tenía que asegurarme de que no te hicieras la difícil». Marcela puso los ojos en blanco, pero no se apartó. «¿Y ahora qué?». Julia exhaló lentamente, anclada en esta realidad. «Ahora, lo intentamos. Sin huidas, sin excusas, solo nosotras». Marcela escrutó su rostro, buscando alguna señal de duda. No la encontró. «Está bien», dijo ella suavemente. La sonrisa de Julia se ensanchó. «Así de fácil». Marcela arqueó una ceja. «Nunca dije que sería fácil». Julia se rió entre dientes. Dios, le encantaba el fuego de esta mujer. Una semana después, se encontraban en el apartamento de Marcela, acurrucados en su sofá con una botella de vino, mientras las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales. Había sido un proceso de adaptación. Julia intentaba equilibrar el caos de su trabajo con esta nueva relación. Marcela aprendía a dejar entrar a alguien en su mundo. Pero, de alguna manera, funcionó. «¿Sabes?», murmuró Marcela, trazando patrones ausentes en el brazo de Julia. «Estaba pensando en empezar un nuevo proyecto». Julia arqueó una ceja. «¿Otro rascacielos?». Marcela negó con la cabeza. «Algo más pequeño, más personal. Quizás incluso una casa». El corazón de Julia se calmó. Se giró para mirar a Marcela de frente. «¿Un hogar?». Marcela se encogió de hombros, pero había un atisbo de vulnerabilidad en su expresión. «A algún lugar con salidas de emergencia adicionales, ya que últimamente parece que pasó mucho tiempo con un bombero imprudente». Julia se rió, pero una calidez llenó su pecho y no pudo ignorarla. «¿Estás pensando en diseñarlo para alguien en particular?», preguntó suavemente. La mirada de Marcela la sostuvo, firme. «Depende. ¿Piensas quedarte?». Julia ni siquiera tuvo que pensarlo. Se inclinó y le dio un beso largo a Marcela antes de murmurar: «Sí. No me voy a ninguna parte». Afuera, la ciudad bullía de vida, el mundo se movía como siempre. Pero aquí, en ese momento, tenían todo lo que necesitaban.